información específica, ¿sí? Que permitan básicamente su inclusión en el POA como actividades programadas. Bien, el relevamiento de información específica, yo lo he abreviado ahí como RIE, para poder, eh, no es de reír, ¿no? Sino las siglas se quiere de este término, ¿no? De esta expresión. ¿Para qué se hace un relevamiento de información específica? Justamente se la hace la norma textual, la definición que ven en pantalla en la diapositiva, la recopilación y evaluación de información a fin de tener una apreciación preliminar del área, programa, convenio, contrato, actividad, operación o proceso objeto de auditoría a fin de determinar la auditabilidad, ¿sí? Debemos entender por auditabilidad básicamente la predisposición que tiene la MAE a ser sometida a una auditoría y además si existe la documentación necesaria y suficiente para llevar adelante una auditoría. Y a eso, en el caso de las auditorías especiales, deberíamos agregar el hecho, el requerimiento que establece ahora la Contraloría, además, digamos, para que pueda ser auditable, básicamente debe determinarse que el monto a recuperar o posible daño económico, que sería el monto a recuperar, realmente sea mayor al costo de ejecución de una auditoría especial y por ende inclusive a los costos que implicarían llevar adelante un proceso coactivo fiscal. Si se cumple además esa condición, pues básicamente tendría que determinarse o debería determinarse en un informe de relevamiento de información específica que sí es auditable y se va a programar una auditoría especial. Bien, este tipo de relevamiento, como su nombre establece, es específico para atender solicitudes de denuncias, auditorías, porque a veces las MAEs de las entidades públicas obviamente no conocen mucho de lo que es auditoría. Cualquier presunta irregularidad en la ejecución de operaciones, lo único que dicen, hasta por la pérdida qué sé yo, de un celular, ¿sí? Instruye la ejecución de una auditoría. Por tanto, corresponde realizar un relevamiento de información específica para determinar justamente si es auditable o no esa solicitud de auditoría o denuncias de terceros, autoridades, etcétera, etcétera. También es importante en el caso de las unidades de auditoría interna eh, revisar lo establecido en la NAC 30403, ¿sí? Que refiere básicamente, y aquí nos da ya de manera puntual, ¿sí? De manera más precisa, que para la programación de actividades, vale decir, en el POA de las unidades de auditoría interna, deben priorizarse las actividades y en función del análisis de riesgos, debemos básicamente tomar en cuenta y programar las auditorías, ¿sí? Previa ejecución, en este caso, de un relevamiento de información general, al cual ya hemos hecho referencia y también enseguida vamos a aclarar un poco más qué implica en realidad un relevamiento de información general, no solamente la definición. Y en el caso de las auditorías no programadas, que es muy común que nos llegue, más aún cuando hay cambio de autoridades, como el caso hemos vivido recientemente, tanto en el nivel central del Estado, a nivel del gobierno nacional, y como también a nivel de las entidades territoriales autónomas, ¿no? Como son las gobernaciones y los gobiernos autónomos municipales, obviamente llueven los requerimientos de auditorías por presuntas irregularidades que hubieran cometido las anteriores autoridades. Entonces, como el POA ya está aprobado, está en ejecución y se debe dar prioridad a ella, salvo que se reprograme, pero para reprogramar un POA, las UAI solo tenemos, diría, me incluyo en ello, hasta el 30 de junio, de acuerdo a las directrices, al procedimiento aprobado por la Contraloría. Pasa el 30 de junio, ya no puede uno reprogramar o reformular el POA como tal, entonces tiene que dar cumplimiento y ejecutar lo que está programado, porque en base a ello va a ser evaluado. En estos casos, obviamente, refiere que debe aplicarse previamente el relevamiento de información específica de acuerdo a lo que establece la NAC 21703.
creo que más claro, agua en las unidades de auditoría interna. Bien, algo importante, ya ingresando al procedimiento para la formulación y control, ¿sí? De la planificación estratégica y la programación de operaciones anual, o sea, el POA de las unidades de auditoría interna, que está aprobado con resolución 152-2017. Esto sí es de cumplimiento obligatorio por las unidades de auditoría interna, ¿sí? Con esta norma se formula, se elabora la planificación estratégica que tiene una duración de 3 a 5 años, ¿sí? Y también se formula el POA anualmente, ¿no? Y en base, obviamente, a este procedimiento también permite evaluar la ejecución de las actividades justamente contempladas en el POA que formulan las UAS. En el numeral 6.1, este procedimiento establece que el relevamiento de información general se efectúa con el propósito de conocer la entidad en cuanto a su complejidad, magnitud y naturaleza, a efectos de identificar las áreas críticas sobre las cuales se van a priorizar actividades de control. Ejemplo, puede ser que las áreas de una entidad están de acuerdo a las normas básicas del sistema de organización administrativa. Hay áreas sustantivas que responden a la misión de la entidad y hay áreas administrativas que son el apoyo, el soporte a esas áreas sustantivas, ¿no? Por tanto, ¿cómo saber dónde podemos hacer una auditoría operacional? ¿Dónde podamos aplicar, por ejemplo, uno de las ES o de las 4 Es, por ejemplo, a los fines de poder ejecutar y programar una auditoría operacional? Para eso, seguramente, sí es pertinente aplicar un relevamiento de información general. Y de acuerdo a este procedimiento, un relevamiento de información general normalmente va a tener recopilación de información y entre ellos estos aspectos que ven en la presentación: marco estratégico y operativo de la entidad, normativa que rige el funcionamiento de la entidad, los productos, vale decir, los bienes y o servicios o normas que producen en el caso de ciertas entidades, como puede ser básicamente determinadas entidades que emiten normas, ¿sí? Eh, o ciertas instancias, llamaremos así, identificación de procesos, ¿sí? Operativos o administrativos en la entidad, la estructura organizacional de la entidad, qué sistemas de información de la entidad, las fuentes de financiamiento que obviamente se utilizan para financiar o sea, los gastos relativos a programas, proyectos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, se tienen que identificar programas, proyectos o procesos y finalmente se tienen que hacer la calificación en función de la identificación de riesgos, cuáles son esas áreas críticas de estos programas, proyectos o procesos que ameriten una programación de la ejecución de una auditoría. No estoy hablando de una auditoría especial, estoy hablando de otro tipo de auditorías. Para programar una auditoría especial solo se da a través de un relevamiento de información específica o cuando una norma legal establece de manera puntual, precisa y clara, ¿sí? Bien, en cuanto al relevamiento de información específica, hay ciertos tipos de hallazgos. Aquellos que dan origen a los indicios de responsabilidad por la función pública, llámese administrativa, eh, podríamos catalogar aquí posibles indicios de responsabilidad penal, ¿sí? Y también eventualmente un posible daño económico al Estado, lo que en el caso de los relevamientos podríamos estar hablando de los montos observados. Y obviamente, si no hay estos aspectos, también pueden haber hallazgos de control interno que ameriten la emisión de un informe, que sean relevantes para poder reportarlos. Entonces, ya de manera más puntual, podemos decir, producto de la ejecución de un relevamiento de información específica, vamos a tener necesariamente un informe de relevamiento, informes con indicios de responsabilidad por la función pública, si corresponde, siempre y cuando evidenciemos en la ejecución de dicho trabajo. Entonces, el auditor o la organización de auditoría
tiene la obligación de reportarlos. Y por supuesto, el informe de control interno sí corresponde. Entonces, ¿qué significa? De un relevamiento de información específica, sí o sí va a emerger un informe de relevamiento. Y si es que hubieran hallazgos con indicios de responsabilidad, tendremos también estos otros tipos de informes o hallazgos de control interno de la misma manera. Acá se pretende o he pretendido mostrar ya un poquito más aterrizado todavía esta parte para fines de un mejor entendimiento, ¿no? El producto principal de un relevamiento de información va a ser el informe de relevamiento. En el caso de hallazgos de control interno, se va a emitir el informe de control interno por separado, ¿sí? No cometer el error a veces, como he visto en ciertos colegas, que, bueno, en el informe de relevamiento se hace una ensalada, ¿no? Incluyen hallazgos de control interno, incluyen en algún caso hallazgos con indicio de responsabilidad, no. El informe de relevamiento tiene una finalidad que es determinar si es auditable o no. En el caso de un informe de relevamiento general, si es básicamente qué auditoría amerita, se recomienda ahí su inclusión en realidad en el POA de una entidad. Entonces, tienen finalidades específicas, básicamente un informe de relevamiento. Cuando hayan hallazgos con indicios de responsabilidad administrativa, corresponde, obviamente, de acuerdo a lo ya normado por la Contraloría, una nota administrativa. Aquí no estamos hablando de informes de auditoría, sino una nota administrativa justamente por el tiempo que implica el riesgo de prescripción, porque una responsabilidad administrativa prescribe en 2 años, es muy corta, básicamente el tiempo de prescripción establecido, por tanto, conviene por el principio de oportunidad y además de costo-beneficio o de costo, simplemente, para no confundir con la otra terminología, canalizarlo a través de una nota administrativa, a través de la MAE, para que el sumariante pueda, de acuerdo a sus atribuciones, iniciar o no el proceso interno administrativo. Y cuando evidenciamos la comisión de posibles delitos, ¿sí? Vale decir, indicios de posible responsabilidad penal, deberíamos emitir o estamos obligados a emitir un informe circunstanciado de hechos que tampoco es un informe de auditoría, sino es un informe de relato de hechos, ¿sí? Con calificación, vale decir, el relato de los hechos evidenciados que puedan contener la comisión de posibles delitos y obviamente acompañado de un informe legal, ponerlo a conocimiento de la MAE para que sea el área jurídica de una entidad o de la entidad, o en este caso, iniciar o denunciar los hechos ante el Ministerio Público para que sean investigados los hechos en esa instancia, del cual también nos ha hecho ya referencia en la presentación anterior. Tuve la oportunidad de presenciar los últimos minutos a cargo del licenciado Canavilla. Bien, un informe de relevamiento entonces tiene una estructura mínima, de acuerdo a la NAC 217, nos dice mínimamente debe tener antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados, en el cual vamos a ir exponiendo, obviamente, qué es lo que hemos encontrado durante el trabajo de relevamiento y debe tener una conclusión. En el caso del relevamiento de información específica, debería concluirse si es auditable o no. A esto, obviamente, en la práctica deberíamos nosotros, de hecho, corresponde que se incluya una recomendación, porque no nos olvidemos que un informe de relevamiento va a ir dirigido a la MAE de la entidad, ¿no? En el cual vamos a recomendar seguramente algo, ¿no es cierto? Si es auditable, ¿qué vamos a decir? Básicamente, que se va a incluir en el POA de la próxima gestión, o se va a reformular el POA y se va a incluir en la gestión, dependiendo de la importancia y la disponibilidad de tiempos que se tenga. Bien, rápidamente, a ver, unos minutos más, vamos a ver en el caso de los relevamientos de información específica, como ya había hecho referencia
de que debemos determinar la auditabilidad, o sea, si es programable o no la ejecución de una auditoría especial. Para que decir si es programable o no esa auditoría especial, tiene que haber daño económico al Estado, debidamente cuantificado. Para mí un relevamiento de información prácticamente es una mini auditoría especial, ¿sí? Hoy en día, más del 90% de los trabajos que vienen, por lo menos en mi experiencia, en labores de auditoría, eh, bueno, seguramente muchos de ustedes, con más de 20 años de experiencia, en estos 2 últimos años, fundamentalmente, a partir de las nuevas normas de auditoría especial, básicamente, hoy en día tenemos más del 90% de los casos son relevamientos de información específica en el caso de las denuncias. De aquí hay que sacarlo, pero que quede claro, hay que, las auditorías por mandato legal, como es el examen de confiabilidad de registros de estados financieros, la auditoría operacional de recursos del IDH, en este caso, del impuesto directo a los hidrocarburos. Hay auditorías que están dadas ya por mandato, esos se van a ejecutar. Estoy hablando de relevamientos de información que puedan ameritar una auditoría especial. Entonces, cobra vital importancia los relevamientos de información hoy en día. En el caso de la adquisición de servicios, por ejemplo, la he extractado. Estos son ejemplos que también la propia Contraloría General del Estado ha hecho 2 publicaciones en cuanto a que denominadas observaciones frecuentes en lo que significa los procesos de control gubernamental, ¿no? O sea, ¿qué es lo que normalmente encuentra o se ve en la administración pública? En el caso de la adquisición de bienes y servicios, compra de bienes y servicios al margen de normas legales, sin cumplir las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿sí? Eh, Aquí podemos estar por ejemplo, adecuar, debería seguirse un proceso de contratación, por decirlo, amplio o de licitación pública, pero lo han conducido a través de un proceso de contratación por excepción. ¿Estará justificado? A veces no justifica, a eso me refiero como un ejemplo, al margen de las normas legales. Un ejemplo, ¿no? Podemos hablar de muchas más. Entrega de bienes fuera de plazo y sin aplicar multas. Entrega y o recepción de bienes que no cumplen las características técnicas requeridas. Es muy común en el caso de bienes, en el caso también por ejemplo, en el caso de servicios ya no serían características técnicas, estamos hablando de otro tipo de, ¿no? Generalmente se ve en bienes esto, ¿sí? O la falta de designación de la comisión de recepción. ¿Cómo se habrá recepcionado los bienes si no hay una designación expresa? Los bienes cumplirán básicamente esas características técnicas, vale decir, las especificaciones técnicas que regulan cómo quiero el bien, con qué características técnicas, ¿sí? Se da suscripción de adendas o contratos modificatorios fuera del plazo vigente del contrato principal. Esto normalmente regulariza para evadir multas, porque generalmente los contratos principales tienen multas que en caso de retrasos en la ejecución, en este caso del contrato, en la entrega de bienes y o servicios. Es muy común encontrar, perdonan multas, ¿no? A los proveedores como tal, digamos, de bienes o en su caso a los de servicios, ¿no? En remuneraciones hay un rosario de posibles hallazgos, simplemente voy a enumerarlos por razones de tiempo y, ¿sí? La doble percepción de sueldos y salarios, no obstante, está dada en la Ley de Presupuesto General del Estado y su reglamento que se emite anualmente, y da obviamente que deberíamos ejecutar auditorías en el caso de las unidades de auditoría interna, ¿no? De hecho, cada año ejecutamos esta labor por mandato o a requerimiento de la Contraloría para emitir un pronunciamiento. Es muy común, por lo menos en mi entidad encontramos todos los años básicamente esta situación, no obstante que ya hay sistemas, está informatizado y hay la obligación de remitir al órgano rector, que es
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, o sea, el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental y concretamente al Viceministerio de Tesoro, ¿no? Las planillas de sueldos y salarios, pero siguen dándose casos de la doble percepción de sueldos y salarios. Remuneraciones en exceso al del presidente del Estado plurinacional. Nadie puede percibir remuneraciones que, ¿sí?, iguales o mayores al que percibe el presidente, ¿sí? Sin embargo, se dan en ciertas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, que alguien sea servidor público, trabaje en relación de dependencia y a la vez eh, presta servicios de docencia universitaria, por ejemplo, ¿sí? La sumatoria de ambas remuneraciones exceden en muchos casos al sueldo del presidente y eso constituye, obviamente, daño económico al Estado por la prohibición que se está estableciendo en la normativa legal. Pago de salarios a rentistas, a jubilados, cuando estos eh, no piden, en este caso, no diré licencias, sino no suspenden el pago de su renta, obviamente están incurriendo básicamente también en esta doble percepción, ¿no? La percepción de doble aguinaldo cuando cobran en dos entidades públicas, ¿sí? Pago de bonos extraordinarios que no están permitidos por norma legal. Entonces, tenemos el artículo 9 del Decreto Supremo 21.137, que esta norma data desde el año 1985, ¿no? 87, si mal no recuerdo. Sigue vigente a la fecha. Bonos pagados con escala porcentual diferente al Decreto Supremo, el artículo 58, o 60 en este caso, el Decreto 21.060. Pago de dieta a miembros del directorio que son servidores públicos. Si son servidores públicos, tienen su remuneración, obviamente perciben dietas, obviamente se está incurriendo también en esa figura de doble percepción. En contratos de obras encontramos de igual manera, y ahí se los pongo básicamente en la presentación, desde los pagos que reciben los contratistas por ítems no ejecutados. Los certificados de avance de obras señalan que sí ha ejecutado, pero en realidad físicamente no las ha ejecutado, ¿no? Entonces, esto obviamente la determinamos con apoyo de los técnicos, ¿no? De los auditores técnicos, ingenieros, arquitectos que conforman básicamente una organización de auditoría, ¿no? O que forman parte de las unidades de auditoría interna o, como es el caso de la Contraloría, tiene la Subcontraloría de Auditorías Técnicas, un área especializada dedicada justamente a los proyectos de inversión pública, ¿no? A auditar los proyectos de inversión pública. Y ahí tenemos varios de estos aspectos. Luego, otros casos, voy a permitirme simplemente enumerarlos. El tema de viáticos, pagos de multas, gastos indebidos, desembolsos de recursos sin documentación de respaldo, la pérdida de activos fijos, que es muy común en todas las entidades, ¿no? No solo se pierden, a veces se los llevan, ¿no? Cuando alguien deja de ser servidor público, no devuelve, ¿sí? Frecuente, faltantes de materiales en almacenes, otra observación muy frecuente, etcétera, etcétera. Podemos hablar de un rosario de hechos, ¿sí? Que se van dando. En cuanto a los indicios de responsabilidad penal, casos más frecuentes, sobreprecios en adquisición de bienes y servicios. Es muy común esto. En el caso, por ejemplo, y ahí sí el riesgo es alto, cuando hay contrataciones directas, ¿no? Huele a corrupción cuando así esté dado por legal, ¿no? Si bien el justificativo es para cortar plazos, porque qué sé yo, sin embargo, básicamente ese tipo de contrataciones directas generalmente eh, contienen un alto riesgo de sobreprecios en adquisiciones. No solamente este sobreprecio se da en licitaciones públicas, AMPE, qué sé yo, las modalidades de contratación. Contratos lesivos al Estado, incumplimientos de contratos de obra, incumplimientos de deberes, etcétera. ¿Sí? Ya terminamos rápido. Cualquier pregunta, seguramente en la ronda en la segunda parte para poder absolver de ser necesario, ¿no? En los indicios, en el caso de un relevamiento de información
específica donde ya hemos mencionado que se establecen también, pueden establecerse indicios de responsabilidad, no, ya sea en una nota administrativa, ya sea informe circunstanciado o la recuperación por mecanismos alternos, va a ocasionar necesariamente el auditor o los auditores debemos adjuntar un legajo de medios de prueba, copias legalizadas de la documentación que sustente básicamente dicha determinación. Deberían estar foliadas y obviamente estos se tienen que remitir a la instancia adjuntándolos a los informes respectivos. Y finalmente voy a hacer referencia a la estructura básica de un informe de costo-beneficio que debe emitirse si evidenciamos posible daño económico en el relevamiento de información específica, cuyos montos, ¿sí? Observados en el relevamiento fueran inferiores, ¿sí? Al costo de ejecutar la auditoría especial, debe emitirse un informe de costo-beneficio que va a sustentar la decisión de no programar, de no ejecutar la auditoría especial y se canalizará su recuperación por mecanismos alternos al de las acciones judiciales como refieren las normas de la Contraloría. ¿Qué puede tener básicamente esta estructura? No está determinado en norma alguno cuál debería ser la estructura. Esto por la experiencia personal, profesional personal, la planteo. Algún otro podría, con alguna variante, pero no hay norma específica que defina o que determine cuál debería ser la estructura mínima, como por ejemplo refiere la ANAC 21704 para el caso de los relevamientos de información como tal. Por último, colegas, estimados participantes, hay ciertos conceptos que están dados en el reglamento para la elaboración de informes con indicios de responsabilidad que también son plenamente aplicables en la ejecución de relevamientos de información. El costo-beneficio al cual he hecho referencia, los mecanismos alternos, el monto observado, ¿sí? Que no es lo mismo que básicamente, en este caso, la suma líquida y exigible que se determina en los informes con indicios de responsabilidad civil, en los informes de auditoría como tal. Difiere el monto observado a esa precisión que he hecho referencia como tal. El nexo causal que debe demostrarse básicamente para la determinación de los indicios de responsabilidad, la nota administrativa para el caso de los indicios de responsabilidad administrativa y el perjuicio cierto, ¿sí? Valuable en dinero, cuantificado y además daño al patrimonio del Estado que debe demostrarse básicamente en la ejecución de una auditoría especial, como también un relevamiento de información específica. Porque por eso, reitero una vez más, ya un relevamiento de información específica prácticamente es una mini auditoría especial desde mi punto de vista, donde ya debe estar claramente determinado en el caso de una auditoría, posible auditoría especial, el posible daño económico ocasionado al Estado. Y finalmente, recomendaciones, con esto termino mi presentación. Ciertas recomendaciones que considero pertinentes para la ejecución de un relevamiento de información específica. Hay que hacer, ni bien uno recibe los antecedentes de una denuncia de corrupción, de una presunta irregularidad, hay que analizar los antecedentes y hay que identificar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos, sí, relacionados básicamente con esta presunta denuncia, ¿sí? Y en función de esos riesgos, eso nos va a permitir básicamente preparar un programa de trabajo que vaya a detallar los procedimientos específicos que vayamos a aplicar en un relevamiento. No he visto yo en la práctica, reitero, llega una denuncia de colegas, muchas veces, aquí está mi borrador de informe de relevamiento. Y digo, ¿dónde está? ¿Qué procedimientos hemos aplicado? Porque del programa de trabajo finalmente va a ser un insumo para plasmarlo
en la metodología, en ese acápite de metodología que va a contener el informe de relevamiento, qué procedimientos más importantes hemos aplicado y eso va a estar en un programa de trabajo. Pero si no elaboramos un programa de trabajo, ¿cómo demostramos el día de mañana? Porque nosotros como auditores somos pasajeros en las entidades públicas, ejecutamos hoy día un trabajo y de aquí a un año, a 2 años podemos no estar en la entidad y no tenemos acceso y hay problemas con la ejecución de ese trabajo. Entonces, si ese programa de trabajo lo hemos efectuado, está referenciado a papeles, va a estar en el legajo de papeles de trabajo, ¿sí? Y por supuesto, debemos interactuar constantemente y obtener el apoyo legal necesario, ¿sí? Porque, como reitero una vez más, es tan importante el asesoramiento legal, el apoyo legal, que nos vayan a brindar en este relevamiento de información específica que permita ya delimitar básicamente los diferentes tipos de indicios de responsabilidad, ¿ya? Y por último, de ser necesario, como dice mi presentación, efectúe consulta técnica a la Contraloría, aunque esto parezca eh, no relevante, no es aplicable solo en una auditoría especial. Hay casos específicos, por ejemplo, la pérdida de activos fijos. ¿Cuál es la suma líquida y exigible? ¿Vale la pena realmente hacerlo? Hay temas que no están claramente establecidos, o hay ciertas auditorías, como si el tiempo nos da, voy a mostrarles, pero bueno, hay que hacer, es preferible hacer una consulta técnica si hay dudas respecto a ciertos aspectos que permitan luego concluir en el informe de relevamiento si es auditable o no ciertas operaciones. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, pasaría, bueno, dejo a consideración en este caso del colega para ver si hay preguntas, Hay inquietudes. preguntas, a ver. Una consulta respecto a a ciertos conceptos que usted ha señalado que establece el reglamento, entre ellos el perjuicio cierto. Tenemos que el pago de multas y sanciones u otro tipo de erogaciones entre entidades públicas no afectan la economía del Estado, por lo que no se considera perjuicio cierto. En ese entendido, no se debería determinar indicios de responsabilidad civil, se entendería así por el concepto, ¿no? Eh, Pareciera, ¿no? Colega Verónica, creo por la voz, Verónica Imaña. Sí, Sí. exactamente, licenciado. Buenas noches, un gusto saludarlo. El gusto es mío, estimada colega Verónica. Bien, a ver, este es un tema controversial, por cierto. Si bien el reglamento, concretamente hablamos del artículo 4, inciso, en este caso, doble A, ¿no? Básicamente hace la conceptualización o la definición, ¿no? Hace la definición en los términos que usted señala. Sin embargo, queda la duda y voy a permitirme leer, bueno, justamente lo tengo acá a mano. Dice, daño real y efectivo, ¿sí? Que incide o afecta a la economía del Estado, valuable económicamente e individualizado. Y ahí viene esta parte que me parece relevante, el pago de multas, sanciones u otro tipo de erogaciones, ¿sí? ¿Multas de qué tipo? ¿Sí? ¿Multas de qué tipo? ¿No? Multas impositivas, las multas laborales, ¿no? Las multas, digamos, por ejemplo, en el caso de la ejecución de obras, cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, el EGP se ejecuta obras, supervisa obras, básicamente, para el caso de ciertas entidades, ¿no? Públicas. Estamos hablando y si hay algún incumplimiento, retraso en la ejecución de ello, es pasible de multas, ¿no? Entonces, en estos casos siempre es recomendable, si hay cierta duda, formular la consulta técnica a la Contraloría General del Estado. Nosotros, experiencia personal, justamente teníamos varios tipos de multas, pagos, por ejemplo, a la ASFI, multas a la ASFI, en determinadas circunstancias
porque la entidad de trabajo que es el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz prestaba en realidad, en este caso, ha emitido bonos, ¿no? Bonos municipales. Y estos bonos, por la característica, deberían ser básicamente a través de la Bolsa Boliviana de Valores, ¿no? Por tanto, para ello debía cumplir ciertos requisitos y no cumplió en plazos y ha sido multado. Multas impositivas por doquier encontramos, ¿no? ¿Sí? Por presentaciones fuera de plazo, no haber remitido la información requerida por la administración tributaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Por tanto, eh, o podríamos estar hablando también, no se ha pagado el impuesto determinado a tiempo y obviamente cuando hablamos de deuda tributaria, no solamente pagamos el tributo omitido, sino también estamos incluyendo ahí intereses, estamos incluyendo el mantenimiento de valor. Si una deuda era, por ponerle un ejemplo, perdón, un tributo omitido era 100,000, al cabo de 4 o 5 años, fácilmente esos 100,000 pueden convertirse en 200,000, 300,000, porque es un interés compuesto que nos cobra de acuerdo a ley, básicamente el fisco, ¿no? En este caso la administración tributaria, ¿no? Entonces, cada situación es particular y en estos casos es recomendable. Mi sugerencia es que puedan hacer la consulta a la Contraloría como órgano rector de control gubernamental y a la vez, como manda la Constitución Política del Estado, en su artículo 213 y también 217, ejerce la supervisión de las entidades públicas, se puede hacer la consulta técnica respectiva y con base en ello poder sustentar la determinación si hay o no posible daño económico, ¿sí? Nosotros lo hemos hecho ello. Mire, ¿con qué nos han salido? En el pago de multas impositivas. Pese a que está clara el reglamento, nos dicen, analicen, bueno, quisiera mostrárselos, pero es un tema particular, lo tengo visualizado el asunto. Analicen si estoy hablando del área legal de la Contraloría, la Subcontraloría de Servicios Legales. Respuesta concreta. Analicen si ese pago de multas ha afectado o no, ¿sí?, el POA de la entidad. O sea, la consecución de los objetivos de la entidad. Entonces, no es así a letra muerta. ¿Cómo es pago de multas? Listo, ya no lo voy a hacer y ya no voy a determinar. Y considero mis recomendaciones sanas que hagamos básicamente ese tipo de consultas. Cuidado que el día de mañana después estemos inmersos en responsabilidades y concretamente el cual establece el artículo 64 del reglamento de responsabilidad por la función pública, ¿no? La responsabilidad del auditor. Gracias, licenciado. Efectivamente, en una experiencia personal, se ha efectuado la consulta a la Contraloría y hemos obtenido la misma respuesta que usted ha tenido. Entonces, un poco no ha sido clara. No nos han dicho en los mismos términos, ¿no? Si ha afectado el POA y que analicemos, pero no ha sido una respuesta clara y concreta como más o menos lo establece el reglamento. Pero muchas gracias, licenciado, por su criterio. No hay de qué, un gusto. Licenciado Zenón, aquí existe una pregunta más de Elsa Quispe que menciona: ¿por qué uno no puede cobrar el aguinaldo si trabaja en dos entidades públicas? ¿En qué situación se puede dar esta figura? Gracias de antemano. ¿Sí? Bueno, de hecho, en estos casos, básicamente, a ver, voy a dejar de compartir. En estos casos, a ver, hay normativa legal, ¿no? No la tengo en este momento prestado, pero si se me deja básicamente el correo o me escribe, porque en la presentación, la parte final, pues en sí, el correo electrónico, con gusto le voy a poder proporcionar la normativa específica aplicable. La norma legal establece en términos generales que no puede percibirse el aguinaldo de dos entidades públicas. Solo se puede cobrar en una entidad, uno decide dónde cobrar y obviamente cobrará pues donde sea la entidad pública donde tiene mayor remuneración y eso es lógico, ¿no? Una decisión racional, digamos, del ser humano decir de cobrar. El hecho de no,
Por eso es que, por ejemplo, le pongo este claro ejemplo, las universidades públicas han optado hoy en día, es muy común porque habemos y hay colegas que trabajan, son docentes, bueno, hacen ese servicio básicamente como tal, pero a la vez trabajan en relación de dependencia en las entidades públicas, ¿no? Por tanto, ¿dónde cobran la mayor remuneración? En las entidades públicas. Las universidades, ¿qué establecen? Establecen como procedimiento que aquellas personas que percibiesen, digamos, hagan conocer dónde van a cobrar para justamente no ser pasibles o no incurrir en la doble percepción, porque de lo contrario estamos incurriendo en daño económico al Estado. Reitero, no le preciso en este momento la norma legal, pero de todas maneras puede consultar también las dos publicaciones que ha hecho la Contraloría General del Estado, publicaciones, observaciones frecuentes, es un documento, una guía de consulta rápida y muy interesante, por cierto, que es muy útil para nosotros como auditores. Muchísimas gracias, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Adelante, ¿Puedo hacer una consulta, por favor? adelante, Rosemary. Buenas noches. Por favor, quisiera saber si es pertinente realizar un informe circunstanciado, si ya se viene tramitando un proceso penal con los mismos hechos que se va a sustentar posteriormente este informe circunstanciado. Bueno, en este caso, efectivamente, si uno refiere, por ejemplo, el código, si mal no recuerdo, el artículo 29 del Código Penal establece esta situación, que no puede determinarse básicamente o perseguirse eh, por, eh, por ambas vías, ¿no? Civil y penal. Sin embargo, aquí hay dos criterios. Vuelvo al tema, nosotros como UAI del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hemos tenido varios requerimientos, inclusive desde la Fiscalía, requiriendo ya de denuncias que se habían formulado en su momento, pero el fiscal a cargo, el fiscal asignado al caso, tiene su orden de requerimiento fiscal para decir, queremos en 48 horas informe de auditoría especial sobre tal tema. ¿Quién hace una auditoría especial en 48 horas, digamos, ¿no? Y bueno, con apoyo legal tuvimos que dar respuesta, de acuerdo a la norma que le menciono, si no lo recuerdo. Y así se nos han venido ya del área jurídica también. ¿Qué hicimos? Como una práctica y obviamente a manera de sustentarnos, consulta técnica al área legal de la Contraloría General del Estado. Hemos tenido una respuesta puntual que no es necesaria. Eh, si es que ya se ha denunciado, inclusive para denunciar un hecho, no es necesaria la presentación de un informe o la ejecución de una auditoría especial o la presentación de un informe circunstancial, ni antes ni después, ¿sí? Sin embargo, aquí también hay una salvedad. Hay una sentencia constitucional, ¿sí? No sé si lo tengo a mano porque normalmente trabajamos con estas cosas, ¿no? Pero hay una sentencia constitucional que establece, y esto se ha dado en el gobierno municipal de Tarija, justamente, la unidad de auditoría interna de Tarija, que la Contraloría General del Estado eh, denuncia los hechos, o sea, emite un informe circunstanciado, denuncian por la vía penal, y luego sobre esas mismas operaciones, eh, la unidad de auditoría interna inicia una auditoría especial y establece indicios de responsabilidad civil, y obviamente esos indicios de responsabilidad civil han sido notificados con el informe preliminar de auditoría, y en ese momento los involucrados han dicho, aquí, ¿no? Están vulnerando básicamente mi seguridad jurídica, no pueden auditarme dos veces por y ahí se genera, interponen básicamente un recurso ante el Tribunal Constitucional, ¿sí? Y hay una sentencia constitucional, a ver si me permite, creo que lo tengo por acá, al menos le voy a leer, si me da unos segunditos, para no dejarle con la duda. Por favor. Ah, sería interesante, aquí lo tengo.
La sentencia constitucional 910/2017, guión S13. S3, perdón. El 18 de septiembre del 2017. Y este es un arma de doble filo para los auditores, ¿no? Los jurídicos, bien, gracias, todo quieren auditoría, ¿no? Peor, para los procesos penales que ya están con denuncia, quieren informe de auditoría, ¿sí? Entonces, hay que tomarlo con pinzas este aspecto. Sin embargo, abre la posibilidad de esta sentencia. Mientras no haya, dice, un proceso, una sentencia ejecutoriada en materia penal o en materia civil, sí es factible, no se estaría vulnerando según nuestros magistrados del Tribunal Constitucional, pero también sabemos, en cierto modo, a veces hay ciertas decisiones que no siempre vienen acorde a la norma, ¿no? Sin embargo, es una decisión y esto es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Vinculante, como establece la propia Constitución Política del Estado. Bueno, aquí alguien escribe si podría reiterar la sentencia. Claro que sí. La sentencia constitucional plurinacional 910/2017-S3 del 18 de septiembre de 2017. Es interesante, analícenlo. Bien. Bueno, finalmente no sé si podría hacer una última consulta, por favor. ¿Cuál es el monto mínimo que se podría establecer para no realizar una auditoría especial? Por ejemplo, si estamos hablando de costo-beneficio, para tener un parámetro, ¿no? No hay montos mínimos, la norma no establece. Ujú. Lo que sí establece la norma es que debemos elaborar el informe de costo-beneficio. Ese informe de costo-beneficio debe considerar básicamente el costo laboral, en este caso a través de las horas auditor. Y eso normalmente cuando elaboramos el POA de las UAIs determinamos costo laboral horas hombre, ¿no es cierto? Por día y por hora, en realidad. Estimando el tiempo que conllevaría ejecutar el informe preliminar, o sea, emitir el preliminar, el complementario, y a eso hay que agregar inclusive el costo de las acciones judiciales que implicarían llevar el proceso coactivo fiscal, en caso de que sea aprobado por la Contraloría General del Estado. Y también agregar otros costos que son papelería, costo de materiales, en este caso, notificaciones seguramente, ¿sí? Que nos permitan, no sé si tengo un ejemplo, voy a mostrar. Si tengo todavía tiempo, un minuto, licenciado Blanco, Kisber, perdón, para mostrar, Adelante, adelante. para mostrar como ejemplo, simplemente a manera de ejemplo, sin ánimo de, eh, Adelante, licenciado. un poquito para aclararle a la colega, quizás, aquí acabo de abrir un archivo, voy a tratar de, no sé si se puede visualizar. Sí, está visualizando. Aquí es de un caso X, voy a pasar rápidamente el nombre, es de una obra, de una ejecución de una obra muy conocida en nuestro medio, ¿no? La unidad de bomberos, en realidad. Esto se ha hecho una evaluación técnica con el apoyo de ingenieros y arquitectos, quienes han determinado un posible daño económico, era un monto alrededor de unos 20.000 aproximadamente, ¿sí? Bolivianos, por certificación de cantidades sin exceso. A raíz de ello, nosotros hicimos esta planilla que respalda el informe de costo-beneficio. Como verán, costo laboral, informe preliminar de auditoría, los que intervienen, costo diario de remuneración, el tiempo mínimo requerido en días, el costo estimado para el informe preliminar, luego el costo estimado para el informe complementario. Como verán, por la naturaleza del tipo de auditoría especial a ejecutar, intervienen auditores técnicos, supervisor técnico, o sea, ingenieros, arquitectos y obviamente personal, auditores como tal, colegas, y también asesoría legal, ¿no? Que va a emitir el informe legal respectivo en ambos. Ahí tenemos costo de emisión del informe complementario, otros costos de auditoría al cual hemos incluido
el costo estimado de materiales, hay básicamente papelería, ahí podemos agregar tóner, por ejemplo, en el caso de la impresión de informes, el costo estimado de notificaciones, otros costos, por ejemplo, fotocopiado de documentación que se requiere, son estimados, ¿no? Porque para constituir el legajo de medios de prueba necesitas adjuntar documentación legalizada y obviamente estimamos un cierto monto y finalmente determinamos, ¿sí?, un costo total estimado de la auditoría para la emisión de ambos informes de 62.000. Versus lo que se había observado que era alrededor de 20.000, no tengo precisado acá. Al final hemos concluido que no vale la pena ejecutar. Aquí son aclaraciones cómo hemos determinado esos costos, ¿no? Al final, este anexo respalda el informe de costo-beneficio, es decir, que el costo de ejecutar la auditoría, y esto no incluye todavía el costo de las acciones judiciales que tendríamos que solicitar al área legal, ¿sí? ¿Cuánto conllevaría, o estimarían llevar adelante, ¿no? Y se imagina cuánto será ejecutar para que pueda pretender recuperarse. Entonces, y aquí ni siquiera estamos considerando las posibles devoluciones que pueda hacer la Contraloría por diferencias de criterio técnico o legal que puedan tener. Entonces, no vale la pena y sustentamos nuestra decisión. Por eso le digo, no hay un monto mínimo. Dependerá del costo estimado que represente ejecutar la auditoría especial y además de los costos estimados de llevar adelante el proceso coactivo fiscal. Bueno. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Bien, Gracias. Aún existen, tal vez rápidamente se puede contestar estos dos temas, licenciado Zenón. Si hay una sentencia penal finalizada, ¿se puede hacer una auditoría con responsabilidad civil? ¿Sería si sí o no se puede hacer? Bueno, en mi opinión personal de auditor, ¿no? A ver, como establece en esencia justamente el artículo que había hecho referencia del Código Penal, no se puede ir por ambas vías. Y esta sentencia constitucional, justamente al que he hecho referencia rato antes, ¿no?, establece claramente que mientras no haya sentencia ejecutoriada en alguna de las vías, es factible realizar ambas auditorías. Por tanto, la respuesta creo que está ahí. Si hay sentencia ejecutoriada en materia penal, normalmente en la vía penal, una vez determinada la responsabilidad básicamente de la persona o personas por el juez competente, y si está ejecutoriado, es decir, ya no se puede apelar, no se puede hacer ya nada, viene la parte resarcitoria del daño económico. Eso ya son los abogados los que se van en el área legal de la entidad, la que se va a encaminar de llevar adelante un proceso judicial seguramente corto, abreviado, qué sé yo, pero es un tema más legal y obviamente hay que requerir apoyo legal para ello. Pero en mi humilde opinión, y de acuerdo a lo que señala esta misma sentencia constitucional, ya no sería factible. No obstante, hay que recurrir a los entendidos en la materia que es el área legal. Muchísimas gracias, licenciado Zenón Padilla. Ya estamos a 10:30 de nuestro evento. Y agradecerle por todos sus conocimientos y su experiencia. Bueno, a ver, aquí persistentemente Marcos Rodríguez quiere hacer su pregunta. Marcos, rápidamente es la última que vamos a hacer. Adelante, Gracias. Marcos. Gracias, muy buenas noches, colegas. En el último punto que decía el licenciado Padilla, o sea, en algún momento yo, bueno, en la experiencia he tenido casos de que a través de la unidad de auditoría, pese a que hubo una sentencia ejecutoriada penal, ¿correcto? Se emitió un informe adicional por parte del auditor para que se pueda recuperar el daño económico. ¿Se seguiría por ese camino? Simplemente, como decía, en lo último, nada más. Bien, a ver, cada caso es particular, ¿no? Cada situación es particular. Obviamente, por ejemplo, si hablamos de un delito como es conducta antieconómica,
Ese tipo de delito normalmente conlleva el tema del daño patrimonial al Estado, ¿no? Un daño económico al Estado. No es solamente el delito como tal que tiene pena de cárcel. Sin embargo, en esos casos seguramente está cuantificado. Pero pueden haber otro tipo de delitos, por decirlo, un incumplimiento de deberes formales, ¿sí? De deberes, perdón, no de deberes formales. Deberes formales para la administración tributaria, no un tema tributario. Incumplimiento de deberes, como establece el artículo 154 del Código Penal. No necesariamente puede concurrir la comisión, es decir, el posible daño económico. La ley 04 agrava como un agravante si hay daño económico. Posiblemente en esos casos los jurídicos puedan pedir un informe de auditoría. Ahí obviamente, reitero, habrá, amerita, porque de acuerdo, reitero una vez más, no podemos emitir informes de auditoría especial si no es a través de un relevamiento. Corresponderá hacer el relevamiento de información específica y determinar realmente a través de ese informe de relevamiento específico cuánto es el monto del posible daño económico de haberlo y gestionar a través de la MAES, siempre previo apoyo legal. ¿Sí? O sea, creo que las normas son bastante claras en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado Gracias. Zenón Padilla. Cesamos el evento con su participación y gracias por todo su apoyo y asesoramiento y su experiencia en el ámbito gubernamental, más que todo en este tema de emisión de relevamiento de la información en el marco de la auditoría gubernamental, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Muy agradecido y en otra oportunidad nos estaríamos viendo en un evento similar, ¿no? Bueno, Gracias. el agradecido soy el licenciado y sobre todo a los organizadores, a Paz y en este caso también a la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Bueno, muy agradecido y hasta otra ocasión. Muy buenas noches a todos los participantes y gracias por su atención. Gracias, licenciado Padilla. ¿Ya? Gracias, licenciado Padilla. Un gusto, colegas. Hasta otro momento. Gracias, Licen. Gracias. Muchas gracias, Licen Padilla. Un placer. Estamos cerrando el evento, damos por concluido el evento. Primeramente quiero agradecer a la Universidad Siglo XX y a un convenio con Paz por haber realizado este evento y por haberme considerado como moderador del evento. También quiero agradecer a todos los ponentes de este evento. Voy a nombrar a todos porque lo que me indican es que les van a hacer un reconocimiento y que por sus redes sociales lo van a hacer público. Todos estos documentos, archivos de todo lo que se ha expuesto están en la página también del posgrado de La Paz de la Universidad Siglo XX en convenio con Paz. Quiero agradecer al magíster Juan Cayoja, al magíster Lucio Hernán Gutiérrez, licenciado César Flores, magíster Jaime Durán, al licenciado Rubén Barrera, licenciado Roy Cecilio Ancasi, al magíster Arnold Cabrera, a la licenciada Lisbeth Farfán, licenciado al magíster Rubén Centellas, al magíster Román Canaviri, al licenciado Zenón Padilla, por haber participado en este primer encuentro nacional de profesionales gubernamentales que seguramente el próximo año será más expectativo este evento. Si bien van a recibir un reconocimiento los expositores, también los participantes van a recibir 4 certificados a lo que mencionan aquí en el seguimiento. 4 certificados, el primero del primer día, que se va a llamar el ambiente gubernamental en la toma de decisiones, que va a tener 12 horas. Esto considerando que se toma horas académicas presenciales y no presenciales, ¿no? Generalmente la presencial sí es 1 hora, la no presencial son 2 horas adicionales más. Y como habrán visto, casi nos estamos quedando hasta las 11 y por eso son 4 horas por día que se ha dado y si esto multiplica, aumentamos 8 horas, serían las 12 horas eficientes, ¿no? Si esto consideramos en los 3 días, llegaría a 36 horas y más
los créditos que se le da de acuerdo al 12º Congreso de Universidades, menciona que estos créditos tendrían de 4 horas adicionales, con lo cual se completaría el evento con 40 horas académicas. Eso quiere decir que les van a dar 3 certificados con 12 horas y un certificado general por los 3 días, que sería del primer encuentro nacional de profesionales gubernamentales, con 40 horas académicas, ¿no? Eso por lo que preguntaron muchos, ¿por qué tantas horas? Es por esto, se considera horas presenciales y no presenciales. El segundo certificado tiene que ver con el tema, el título que va a llevar es Control Interno y Procesos de Contratación Gubernamental. El tercero se va a llamar Gestión y Control Gubernamental. Y su cuarto certificado con 40 horas por el evento realizado. A mí, de mi parte, me queda agradecer a CEDIMPAS, a la Universidad Siglo XX por estos encuentros profesionales que ayudan mucho a todos los profesionales, y pueden encontrar en la página de Facebook, en el canal de YouTube, y nos despediríamos este año 2021 y nos estaríamos viendo en el año 2022 en un evento similar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiere hablar Ronald Lino, le damos el paso. Adelante, Ronald. Sí, licenciado, muy buenas noches. Licenciado, primeramente agradecido por el evento que organizaron, licenciado, y especialmente al licenciado Zenón Padilla por su explicación y su tenor de su exposición. Pues agradecido, licenciado, y ojalá no sea la última vez que los podamos ver en pantallas y seguir aprendiendo de ustedes, que son pues la base de nuestra formación, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Ronald. Entonces, pueden pasar, por si acaso CEDIMPAS está en el edificio de la Universidad del Siglo XX, aquí en el C de La Paz, que se encuentra en la calle Comercio, en el piso 11, edificio, a ver, vamos a ver aquí, se encuentra en la calle Comercio de Bata al frente, ¿ya? En esquina, calle Comercio, esquina Yanacocha, edificio Camiri 972, piso 11, frente a Bata. Pueden encontrar ahí y pueden recabar sus certificados. Agradecido con todos ustedes, muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.